Top 6 mejores aviones AWACS de Europa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis estimados suscriptores? En este nuevo video vamos a conocer a los mejores aviones de alerta temprana y control aerotransportado AWACS actualmente en servicio con los diferentes países de Europa. Muchos países de Europa no cuentan con AWACS ya que usan los E3 Sentry que están sirviendo con la OTAN, pero esta serie de videos están dedicados a conocer el potencial militar de Europa sin contar con la OTAN, por lo que no tomar en cuenta a esos Sentry en el video. Aclarado esto, empezamos con el top, a ver qué opinan. 6. SAP 340 AWIC. El SAP 340 AWIC, acrónimo en inglés de Alerta Temprana y Control Aerotransportado, es una conversión de un avión comercial sueco SAP 340 para fines militares, con capacidad autónoma de vigilancia y control aéreo. El 340 AWIC también se denomina como S-100B Argus en la Fuerza Aérea Sueca. El SAP 340 puede detectar con anticipación el ataque de misiles, barcos, helicópteros y aviones de combate enemigos gracias a su potente radar plano AESA de alta tecnología, radar Eri-Eye, el cual puede detectar objetivos enemigos a más de 300 kilómetros de distancia, superando la capacidad de rastreo de los radares equipados en los aviones de combate convencionales. Este mismo radar sueco es con el que están equipados los aviones AWACS brasileños Embraer R99. La Fuerza Aérea Sueca opera actualmente dos aviones SAP 340 AWIC, los cuales serán dados de baja y donados a Ucrania. 5. Boeing E3 Sentry. El Boeing E3 Sentry Sentinela es un sistema de alerta y control aerotransportado AWACS desarrollado en Estados Unidos por Boeing, derivado del avión comercial Boeing 707. Su característica más distintiva es el enorme radar rotativo que porta en la parte superior y puede realizar tareas de vigilancia a todo tiempo, mando, control y comunicaciones. El avión está equipado con radar PESA, radar pasivo de barrido electrónico Westinghouse AN/APY-2. Este radar tiene un alcance de unos 650 kilómetros. El avión tiene una velocidad de 855 km por hora, alcance de 7.408 km y un techo de vuelo de 12.450 metros. Francia compró 4 aviones E3F Sentry, los cuales ya están casi al final de su vida operativa y serán reemplazados en los próximos años, posiblemente por el avión sueco Global Eye AWIC. 4. Global Eye AWIC. El Global Eye, Ojo Global, es una plataforma multifunción de alerta temprana y control aerotransportado AWIC, diseñado y fabricado por la empresa sueca SAP Defensa y Seguridad. El Global Eye consta de un conjunto de sensores que utilizan el radar y sistema de emisión Eri-Eye ER rango extendido de SAP, instalado en el avión comercial de largo alcance Bombardier Global 6000-6500. Según el fabricante SAP, el radar Eri-Eye ER tiene un alcance de 450 km de detección cuando el avión vuela a una altura de 30.000 pies. Este alcance aumenta hasta los 550 km cuando el avión sube a los 35.000 pies de altura. El Global Eye puede funcionar sin ningún operador a bordo, transmitiendo en su lugar su información de vigilancia a estaciones terrestres. El Global Eye puede realizar simultáneamente tareas de vigilancia aérea, marítima y terrestre, y cumplir las funciones de inteligencia electrónica, alerta temprana, control aerotransportado, búsqueda infrarroja y marítima, y un sistema de inteligencia de señales SIGINT. La Fuerza Aérea Sueca compró en 2022 3 de estos aviones por un valor de $710 millones. El primer avión será incorporado en el 2027. Francia también ha mostrado su interés por comprar hasta 4 de estos aviones. 3. Boeing E-7 Westell. El Boeing E-7 Westell, también comercializado como Boeing 737 AWIC, es un avión bimotor de alerta temprana y control aerotransportado basado en el diseño del Boeing 737 Next Generation. Tiene una antena de radar de matriz electrónicamente escaneada fija y activa en lugar de una giratoria como el Boeing E3 Sentry.
El E-7 Vestel emplea un radar multifunción de barrido electrónica MESA producido por Northrop Grumman Electronic Systems. El radar MESA es fijo, a diferencia del AN/APY-12 de rotación hidráulica del E-3 Sentry. A pesar de esto, el radar todavía puede ofrecer un escaneo simultáneo de 360 grados, utilizando los conjuntos de colectores electrónicos de emisión lateral, cada uno cubriendo los sectores de 120 grados a estribor y babor, y un conjunto de disparo final alojado dentro del sombrero superior que cubre 60 grados al frente y a popa del avión. El radar es capaz de realizar búsquedas aéreas y marítimas simultáneamente, control de cazas y búsqueda de área, con un alcance máximo de más de 600 kilómetros en modo de búsqueda. Además, el conjunto de antena de radar también sirve como avión ELINT, con un alcance máximo de más de 850 kilómetros a 9000 metros de altitud. El E-7 fue diseñado originalmente para la Real Fuerza Aérea Australiana RAF, designado como E-7A Vestel. También fue comprado por Reino Unido, quienes compraron 3 unidades para reemplazar a sus E-3 Sentry. Estados Unidos hizo lo mismo, comprando 26 E-7 y Turquía compró 4 unidades. 2. Grumman E-2D Hawkeye 2000. El Grumman E-2D Hawkeye es un avión de alerta temprana AEW de producción estadounidense con capacidad operativa todo tiempo. Francia compró 3 de estos aviones para que operen a bordo de su portaaviones nuclear Charles de Gaulle, y es el único operador fuera de Estados Unidos que opera los E-2C desde portaaviones, además de la Armada de los Estados Unidos. En 2007 los aviones fueron modernizados al estándar E-2C Hawkeye 2000, y en 2021 Francia compró 3 nuevos aviones E-2D Hawkeye, los cuales a más tardar serán recibidos en el 2028. El E-2D incorpora un radar AESA Lockheed Martin AN/APY-9 y nuevos turbopropulsores que mejoran las prestaciones del avión. Lockheed Martin sobre el nuevo radar AN/APY-9 solo ha publicado que tiene una vigilancia completa de 360 grados y que el radar detecta objetivos en la superficie del aire y el mar simultáneamente. Asimismo, el APY-9 suprime el desorden, las interferencias y otras fuentes de interferencia electromagnética enfocándose en el objetivo, pero no hay información sobre el alcance de dicho radar, aunque según otras fuentes el alcance de rastreo del E-2D sería de unos 450 kilómetros para objetivos aéreos. 1. Aviones de alerta temprana Gulfstream G550. Para la guerra electrónica y la alerta temprana, la Fuerza Aérea de Italia adquirió de Israel 2 aviones Gulfstream G550, los cuales fueron entregados en enero del 2018 y en septiembre del 2022, y ahí anunció el suministro de 2 aviones para misiones especiales que los emplearán para detectar, alertar y adquirir información de inteligencia estratégica a la aeronáutica militar italiana por un monto de más de $200 millones. El Gulfstream G550, denominado localmente en Italia como E550AS, dispone de un radar del tipo AESA con cobertura de 360 grados y equipos de comunicaciones compatibles con la OTAN, desarrollados por ELTA y Leonardo Communication. El sistema de radar permite detectar, identificar y seguir objetivos aéreos y terrestres. Cuenta además con equipos de guerra electrónica del tipo ESM, que detecta las señales de radio a largas distancias, analizando sus características. Cuenta con medios de defensa SPS, con sensores activos y pasivos que detectan la presencia de cualquier misil y activan las contramedidas. Por último, el sistema de emisión denominado MCS, que se encarga de fusionar la información de inteligencia obtenida por los sensores y data links tácticos para mostrar la situación aérea y marítima. Pero adicionalmente a estas compras a Israel, Italia también está comprando aviones G550 a Estados Unidos bajo el programa Multisensor Multimission Systems. En total, Italia ha comprado a Estados Unidos 6 aviones Gulfstream G550, de los cuales 2 serán modificados en aviones de ataque electrónico y el resto en versiones de alerta temprana. Actualmente, Estados Unidos está probando la versión de ataque electrónico del Gulfstream G550, conocido como SC-37B con Pascal. Este avión contiene componentes electrónicos de los antiguos aviones S-130H, utilizados durante décadas por las fuerzas aéreas estadounidenses.
Si todo sale bien, en el corto plazo, Italia contará con 10 aviones de alerta temprana y guerra electrónica en servicio. La inversión total de estos 10 aviones será de más de $2.000 millones.